amigos de Huellas Callejeras? En el primer capítulo de esta serie os presentamos a dos hermanitos que se llaman Pixie y Dixie. En aquel momento tenían 3 semanas y os enseñamos cómo darles el biberón. Estos son ellos con 6 semanas. La primera sorpresa es su tamaño. Os dijimos que eran machitos de podenco, pero eso lo dijimos pensando en sus colores. La realidad es que Pixie y Dixie son 2 perritos de talla mini. Aún con eso, la segunda sorpresa es que ya no viven en un transportín. Ahora tienen una jaulita para ellos solos. En ella tienen el fondo cubierto con una mantita, pero ya no necesitan la bolsa de agua. Ahora regulan su temperatura solitos. Lo que sí tienen son juguetes. Les encantan los peluches para jugar cuerpo a cuerpo. En general, su necesidad de espacio sigue siendo muy reducida. Hoy los visitamos para aprender cómo es la transición del biberón al alimento sólido. Ello implica 2 cambios fundamentales. El primero de recipiente. En lugar del biberón, ahora utilizan comederos. El segundo es la textura. Debemos pasar del líquido al sólido. Para que se acostumbren, en su casa de acogida les dan papilla multicereales, mezclando un par de cucharadas con la leche que normalmente tomarían en su biberón. La cantidad se reduce en consecuencia porque los cereales llenan mucho. Ahora con medio biberón es suficiente para cada uno. Si recordáis en el anterior capítulo, comían cada 3 horas. Ahora ya lo hacen cada 4 o 5. La que vamos a ver a continuación es su tercera toma de papilla. De momento solo llevan los multicereales, pero en los próximos días se irán añadiendo galletitas de pienso, cada vez más, hasta que transicionen por completo. Si hay algo que no ha cambiado, son las ganas de comer. Sigue siendo un momento muy feliz y muy activo. Además se han acabado las esperas. Ahora podemos comer los 2 a la vez e incluso envidiar la comida del vecino. Por cierto, vamos a hacer un pequeño inciso para presentarlos con propiedad. Este es Pixie y este es Dixie. Los cachorros continúan comiendo a demanda. Esto quiere decir que ellos mismos determinan qué cantidad toman con cada comida. Como ahora es muy fácil distraerse, la manera de saber si han comido lo suficiente o no es redirigirlos a su plato en repetidas veces hasta que dejen de comer por completo. En ese momento sabremos que han terminado. A esta edad las casas de acogida tienen otra tarea fundamental, que es la desparasitación interna. Con 5 semanas ya se les puede desparasitar. Y es muy importante hacerlo independientemente de cuánto tiempo hayan pasado en la calle antes de llegar a casa. El contacto con su madre hace que ya puedan tener parásitos desde muy pequeñitos. Y lo mencionamos ahora porque la desparasitación tiene un efecto bastante claro sobre el apetito del perrito. En este caso, Dixie, el perrito de la izquierda, veis que tiene bastante menos hambre que su hermano. Acaban de ser desparasitados los dos, y él ha resultado tener muchos más parásitos que su hermano. Cuando acaban, todavía se les nota que se les pone la barriga grande y llena, pero ahora hay que empezar a vigilar ese síntoma como posible presencia de parásitos internos. Otra novedad es que ya no hay que estimularlos para que hagan pis y caca, lo hacen ellos solitos. Son muy reacios a hacerlo dentro de la jaula, por lo que pedirán salir, y con su movilidad reducida no llegarán muy lejos. Debemos monitorizar sus deposiciones para vigilar que la desparasitación se esté llevando a cabo correctamente. Ahora ya no tienen ganas de dormir justo después, sino que permanecen activos un ratito. Son mucho más interactivos ahora. Les gusta jugar entre sí, jugar con sus juguetes y jugar contigo. Si eres casa de acogida de estos pequeños terremotos, a esta edad te empezarán a pedir mimos y juegos. Y si tú se lo permites, no solo querrán ceñirse a su pequeño universo de mantita, querrán explorar toda la casa. Lo importante en esta época es que recuerdes que todavía no están vacunados, todavía no pueden salir a la calle.
Mientras su sistema inmunológico no esté plenamente preparado, su entorno debe de ser cuidadosamente controlado. De todas maneras, las ganas de aventura duran poco. Al fin y al cabo, con 6 semanitas, siguen siendo unos bebés. Después de comer, hay que dormir la siesta. Y aunque se tengan peluches, no son lo mismo. Las siestas se duermen mucho mejor en compañía. Por eso recomendamos mantener juntos a los cachorritos de la camada. Uno más o uno menos no da tanto trabajo adicional. Os recordamos que necesitamos casas de acogida y estamos haciendo esta serie precisamente para tentarte y que te animes a intentarlo. Seguiremos a Pixie y Dixie hasta que encuentren su hogar definitivo. Así que si te gusta este contenido, te recomendamos que te suscribas, le des me gusta a este vídeo o dejes algún comentario abajo. Y si ya te has enamorado de ellos, con su talla mini van a estar muy solicitados. Escribe cuanto antes un WhatsApp a nuestro número de adopciones. La lucha contra el sueño y por encontrar la postura más cómoda es feroz, pero al final siempre nos gana. Y Pixie y Dixie se quedan durmiendo la siesta. Dulces sueños, perritos, os dejamos aquí por hoy. Y a vosotros que nos estáis viendo, muchas gracias por escucharnos y hasta luego.